¿Cuántos quieren ser escogidos por Dios para ir al cielo? Así que si queremos estar dentro de ese grupo, necesitamos prestarle atención a cuál es la experiencia que debemos tener. Y por eso he titulado el tema en esta mañana, los únicos que recibirán el sello de Dios. ¿Quiénes serán? Es la pregunta en esta mañana. ¿Quiénes serán los únicos que recibirán el sello de Dios en la frente? Y la palabra del Señor nos muestra en el libro de Apocalipsis capítulo 7 que quienes reciban el sello de Dios serán librados de las últimas 7 plagas que van a caer sobre esta tierra. En otras palabras, los que reciban el sello de Dios son los que van a tener el privilegio de estar vivos hasta la venida de Cristo Jesús a esta tierra. Otros van a morir, y aunque van a ser sellados para vida eterna, el sello de Dios en la frente lo van a recibir aquellos que realmente vivan la experiencia que Dios quiere que vivamos y que está plasmada en la palabra de nuestro Dios, y que necesitamos en esta mañana entender cuál es esa experiencia, si queremos finalmente recibir el sello de Dios en nuestras frentes. Así que vamos a mirar cuál es la experiencia que necesitamos y qué es lo que está sucediendo hoy, que es la preocupación más grande por la cual he traído este mensaje en esta mañana. Este servidor tiene la oportunidad de ir a diferentes lugares. En lo que he podido notar hasta el día de hoy es que el mayor común denominador hoy en las iglesias es la pereza espiritual. Es la pereza espiritual. Estamos adormecidos, estamos durmiendo. La palabra del Señor dice en el libro de Mateo 9 lo siguiente. Mateo capítulo 9, versículo 35 en adelante. Y vamos a mirar por qué he llegado a esa conclusión. No es al azar, no es porque se me vino a la cabeza. Es porque está escrito y yo dentro del pueblo de Dios veo otra realidad. Está escrito y Dios lo pide, el Señor lo pidió y el Señor lo vivió, y nosotros estamos haciendo lo contrario. Y vamos a mirar qué hacía Jesús cuando vino a esta tierra. Dice que recorría Jesús, versículo 35, recorría Jesús, ¿cuántas ciudades? Todas las ciudades y aldeas. ¿Y para qué las recorría? Dice el versículo, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad. ¿Y qué más? Y toda dolencia del pueblo. Y dice el versículo 36, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Porque ¿cómo estaban? Desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen ¿qué? ¿Ustedes han detallado algo en lo que hemos leído? Hermanos, ¿no es la misma condición que hoy vemos en este tiempo en el mundo? ¿No está hoy el mundo disperso, cada uno en sus placeres, en sus deseos, en sus negocios, en sus afanes de esta vida? Cada quien anda por su lado sin pastor, sin el verdadero pastor.
Miles sufren de enfermedades, miles están pasando por dolencias, por calamidades, por situaciones difíciles, esperando que alguien les presente a Jesús, esperando que alguien les dé una palabra de esperanza, de aliento, de fortaleza, esperando que alguien les lleve un mensaje de salud para la restitución física y para sanar las dolencias, que alguien vaya y ore por ellos, o al menos les enseñe a orar. Y como lo dice en el libro de 2 de Crónicas 7:14, al menos les enseñen a humillarse, como lo dice allí: si mi pueblo se humillare y confesare sus pecados y se apartaren de sus malos caminos, yo abriré. Hermanos, esa es la misma condición del mundo hoy. Lo que Jesús vivió, experimentó en esta tierra, hoy está aumentado, podríamos decir, 10 veces más. ¿Y saben por qué lo digo? Porque la inspiración divina dice que hoy Satanás ha aumentado su poder satánico y ataca 10 veces más a aquellos que quieren hacer la obra que Cristo nos ha enviado a hacer. ¿Y cuál es la obra que el Señor nos ha enviado a hacer, hermanos? A quedarnos aquí sentados cada sábado en estas bancas, en estas sillas, solamente llenándonos de pan espiritual, mientras hay miles que mueren a nuestro alrededor de hambre espiritual, de sed espiritual, que necesitan una palabra de aliento, de esperanza, que necesitan el auxilio divino, y que nosotros somos hoy los representantes a través de la obra del Espíritu Santo de Cristo. Somos los embajadores del Señor, enviados para anunciar las virtudes de aquel que un día nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y la pregunta es: ¿estamos haciendo lo que Jesús hacía? Si queremos llegar a ser como Jesús fue. Porque todos queremos llegar al ideal del carácter de Jesús, pero déjenme decirle, hermanos, que con solo teoría nunca llegaremos a ese estado. Solo teoría, hermanos, nos va a pasar como le pasó al pueblo judío en los tiempos antiguos. Finalmente la letra lo llevó a la muerte, porque no permitieron que el Espíritu de Dios pudiera hacer viva esa letra, ese conocimiento en su experiencia diaria, para anunciar la venida del Mesías por primera vez a esta tierra. Y por eso la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, porque desconocían la experiencia verdadera del carácter de Dios a través de Jesucristo en esta tierra. Y hermanos, a mí me aterra esta declaración que a continuación sigue en el pasaje, en el versículo 37. ¿Y saben por qué? Porque es un llamado solemne. Y hago esa invitación a ustedes, hermanos, de una manera personal, porque esto es personal. Usted no puede esperar que toda la iglesia se levante a hacer lo que el Señor nos ha pedido que hagamos. Dice la inspiración: ese día nunca llegará. Pero Dios nos va a pedir y nos va a exigir, en nuestra responsabilidad solemne, al hacernos llamar pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, tenemos la solemne responsabilidad de que si nos hacemos llamar de esa manera, si decimos tener ese título como pueblo de Dios, el deber sagrado es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y pregunto, ¿hay mucho trabajo por hacer allá afuera? ¿Ustedes qué dicen? La Biblia lo certifica y las palabras proféticas de Jesús lo muestran y lo señalan. Versículo 37. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: en esta mañana, vamos a parafrasear esta declaración. Entonces Jesús dice a la iglesia, ¿cómo se llama esta iglesia? Ayúdenme. A la iglesia de Renacer, a los discípulos de la iglesia de Renacer, nos dice y nos llama la atención en esta mañana: a la verdad, hermanos de la iglesia de Renacer, la mies es que es mucha,
Pero los obreros, ¿cuál es la triste realidad, hermanos, de la mayoría de las iglesias y de los discípulos de los últimos días? Pero los obreros son pocos. Y hermanos, a mí me llama la atención, ¿y saben por qué? ¿Por qué los obreros son pocos? ¿Y saben por qué pocos son los que van a recibir el sello de Dios? Vamos a lo que fue la lectura bíblica. Mateo capítulo 24. Vea lo que está pasando. Vea cuál es el problema por el cual muchos no van a llegar hasta el final. Muchos hoy que se congregan en los templos sábado tras sábado no van a recibir el sello de Dios. No van a alcanzar la salvación porque no van a poder perseverar hasta el fin. Incluso muchos, si nosotros miramos a nuestro alrededor, muchos ya no están entre nosotros. ¿Y saben por qué? Porque, hermanos, el sueño y la pereza espiritual que hoy gobierna el corazón de los discípulos de Jesús está haciendo que finalmente el enemigo tome control de la mente, del cuerpo y de la vida de las personas para hacerlos sus discípulos y para esclavizarlos en los deseos de este mundo. Y por eso ya hoy no están entre nosotros. Y hermanos, posiblemente muchos de nosotros hoy estamos siendo esclavos de Satanás de una o de otra manera. Porque si no le servimos a Dios, terminaremos sirviéndole ¿a quién? A Satanás. Si no le dedicamos a Dios el tiempo que deberíamos estarle dedicando, hermanos, ese tiempo, dice en el libro Mensaje para los Jóvenes, esa mente que queda desocupada finalmente se convierte en taller ¿de quién? En taller del diablo. Y si yo les hago una pregunta en esta mañana, ¿cuánto tiempo diariamente dedicas para meditar, para pensar, para hacer o para hablar de las cosas espirituales, de las cosas que tienen que ver con el reino de Dios? Diariamente, ¿cuánto tiempo? ¿Y cuánto tiempo dedicas para lo que te agrada, te gusta, te hace sentir placer, eso que deseas y que tiene que ver con el yo? Yo creo que si hacemos un balance, hermanos, quedamos muy cortos en las cosas espirituales. Y eso muchas veces se ve reflejado cuando venimos acá. Aquí nos da sueño, nos da cansancio. Aquí estamos mirando el reloj, nos da ganas de orinar. Pero nos pegamos al celular o nos pegamos a una pantalla de televisión o vamos a hacer algo que nos gusta o nos agrada, secular, y ni siquiera parpadeamos. Y podemos pasar 2, 3, 4, 5 horas y ni siquiera nos da hambre o nos da sueño, si es en la noche. Eso muestra, hermanos, quién es el que ocupa el primer lugar en mi mente y en mi corazón. Y lógicamente quien ocupa el primer lugar en mi mente y en mi corazón, a ese es a quien estoy dispuesto a servir. Y por eso cuando vamos a Mateo 24, vemos por qué está sucediendo lo que está sucediendo y por qué muchos están yendo de la iglesia. Y los que están, aunque están, el Señor tiene que decirles en esta mañana, como les dijo a su pueblo en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, pero aunque están aquí, su corazón está lejos ¿de quién? Porque no andan en mis caminos, no hacen mi voluntad. Viven cada día para sus propios placeres y deseos. Y por eso cuando Dios nos pide servir, nos cuesta. Es un sacrificio muy costoso, nos duele. Si toca dar para la obra de Dios, nos cuesta sacar. Porque nuestro corazón es un corazón egoísta que no sirve a Dios, sino que sirve al yo. Nos cuesta servir, nos cuesta ayudar a otros, nos cuesta hacer la obra de Dios, nos cuesta venir a hacer la obra misionera, nos cuesta ir a dar un estudio bíblico. Y algunos hasta somos más atrevidos y decimos, no, es que yo no tengo ese don de dar estudios.
Y yo les pregunto, hermanos, ¿cuántos aquí somos ignorantes de la palabra de Dios? Yo creo que ninguno. Y si estamos aquí es porque creemos en la palabra del Señor. Amén. Y porque la palabra de Dios ha impactado en nuestra vida a tal punto que hemos decidido seguir al Señor. Pues hermanos, por eso la Biblia dice en el libro de 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 11, dice, todas estas cosas, todo lo que aquí está escrito, fue escrito para amonestarnos y es testimonio para nosotros que hemos alcanzado el fin de los siglos. ¿Saben por qué? Porque esto el Señor lo va a colocar en el día del juicio delante de nosotros. Y nos va a decir, porque tuve hambre y no me diste de comer. ¿Qué es entonces? ¿A qué nos lleva entonces a hacer la voluntad de Dios finalmente? Hermanos, a servir a Dios. El hacer la voluntad de Dios lleva o trae como resultado en la vida de todo verdadero discípulo en ofrendar su vida al servicio de aquel que nos llamó, del Maestro. Yo no veo otro resultado diferente. Quien no sirve a Dios, quien no está dispuesto a dar lo mejor para su Señor cuando Él lo llama a servir, quien no está dispuesto a ofrendar su vida, a ofrendar sus recursos, a ofrendar su tiempo, a ofrendar sus fuerzas, es porque no ama a Dios. Y si usted mira la primera tabla que tiene que ver con el amor a Dios, pide eso. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. ¿Y cómo demuestra ese amor? Pues con lo que pide en la segunda tabla. ¿Cómo se demuestra el amor de Dios? Cuando llegamos a servir y amar en la persona de nuestro prójimo. Y por eso por allá el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 8 dice que el amar al prójimo es el cumplimiento de toda la ley. Porque si yo no me preocupo por los que están afuera, hermano, significa que el amor de Dios no está en mi corazón. Que solamente reina mi yo, me siento bien aquí, ay, ya estoy, creo en la salvación, creo en la vida eterna, creo en la nueva Jerusalén y ya voy derecho para el cielo, estoy perdido. Es un engaño satánico que el enemigo ha metido al corazón de miles que no están dispuestos a servir a su Señor. Porque aquel que realmente comprende el amor de Dios, entiende estas palabras del Señor Jesús y hace lo que el Señor pide que debemos hacer en este tiempo. ¿Y qué es lo que el Señor hacía? ¿Cuál fue el mayor ejemplo que Él nos dio? Hermanos, Él no se la pasaba solamente metido en la sinagoga. El mayor trabajo lo hizo afuera de ella. Porque aquí, hermanos, esto es una escuela. Aquí aprendemos lo que debemos enseñar allá. No aprendemos para guardarlo egoístamente para nuestro propio provecho, mientras que miles están necesitando ese pan de vida que nosotros recibimos cada vez que venimos a este lugar. Y estas palabras que acabamos de leer en Mateo 9, hermanos, nos pone una solemne responsabilidad, y usted lo entiende y yo lo entiendo. Mucha es la mies. Y la pregunta es, ¿qué hacemos todavía sentados aquí simplemente recibiendo y recibiendo? Cuando el Señor dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Somos, hermanos queridos, responsables delante de Dios. Y saben, hermanos, esa condición, ¿qué es lo que ha hecho dentro del pueblo? Versículo 12 de Mateo 24, vea lo que ha hecho. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué ha pasado con el amor, con el primer amor de muchos? ¿Qué ha pasado? Se ha enfriado, hermanos. Y ¿saben? Cuando dice aquí, por haberse multiplicado la maldad, ¿sabe a qué se refiere? Hermanos, cuando hemos quebrantado la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque ¿qué es lo que finalmente es el pecado? ¿Qué es el pecado? Primera de Juan 3:4, ¿qué es el pecado? Transgresión ¿de qué? De la ley de Dios. O sea que cuando alguien
Cuando alguien decide caminar en la maldad, caminar en el pecado, y el pecado se multiplica en su vida, es porque ha dejado de amar a Dios y con ello no le importa lo que pase con su prójimo. Y por eso miles han dejado las filas del pueblo de Dios, porque se han centrado solo en sus propios intereses y han convertido del yo el Dios de sus vidas. No sirven a Dios y no están dispuestos a servir a Dios porque cada día sirven a ellos mismos. Y por eso el Señor dice, el amor se ha enfriado. ¿Cuál amor? El amor a Dios, que es el que nos capacita, hermanos, para servir. Si no servimos por amor, nunca serviremos a Dios. Y por eso uno ve que personas empiezan a servir a Dios, pero no lo hacen por amor. No lo hacen por amor, hermanos. ¿Y saben por qué no lo hacen por amor? Porque frente a la primera circunstancia difícil ya están tirando la toalla. Cuando no los premian o no los felicitan, o cuando no les dejan el cargo que ellos quieren, dicen, no, yo ya no sirvo. O cuando hay una crítica, cuando hay una murmuración, no, yo ya no sirvo. Porque no están sirviendo realmente a Dios por amor en la persona de su prójimo. Están sirviendo según sus propios intereses egoístas. Quiero que en esta hora meditemos en las palabras de este libro, El Camino a Cristo. Me gusta mucho. Y vea lo que dice aquí, que me llamó la atención en base a lo que estamos estudiando. Tremendo lo que dice acá. Dice, cuando un hombre, escucha lo que pasa. Cuando el hombre dedica muchos pensamientos a sí mismo, se aleja de Cristo. Ahora sí entienden por qué Jesús les decía a su pueblo, este pueblo de labios me honra, pero ¿cómo estaba su mente? ¿Cómo estaba su corazón? Lejos de Cristo. ¿Por qué? Porque, hermanos, muchas veces, aunque venimos a la iglesia, estamos más pendientes del vestido, estamos más pendientes del otro, de ser los protagonistas en este lugar. Y ustedes no se han dado cuenta que muchas veces en muchas iglesias hasta se arman problemas y peleas por cargos. ¿Por qué sucede eso? Porque el corazón de la hermandad está centrado en ellos mismos y Cristo está lejos de ellos. Cuando Cristo está en el corazón y Cristo es el centro del servicio que se le rinde, hermanos, no importa el cargo, no importa lo que me toque hacer, no importa dónde me toca ir, lo hago porque amo a Cristo y porque por amor a Él estoy dispuesto a hacerlo. Y por eso el Señor replica esas palabras en el libro de Filipenses 2:5, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo. Y si usted mira el resto del contexto, ¿cuál fue el sentir que hubo en Cristo? Dice, Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿Y cuántos estamos dispuestos hoy a humillarnos? ¿Cuántos estamos dispuestos a ceder? ¿Cuántos estamos dispuestos a que otro tome mi lugar? ¿Cuántos estamos dispuestos a dar aunque otros no den? A hacer aunque otros no hagan. Y dice la Biblia que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, hasta el punto de entregar su propia vida por la de nosotros. Imagínense, si no somos muchas veces capaces de dar un asiento. Recuerdo el otro día que fui a cierto lugar y, hermanos, terrible, se formó una polémica porque la hermana había comprado ya la silla y nadie se podía sentar ahí. Y preciso llegó una visita y se sentó allí y la hermana le formó tremendo problema, que tenía que pararse porque ella era la que siempre se sentaba ahí. Terrible, hermanos. ¿Hasta dónde está el corazón hoy de los que dicen ser discípulos de Jesús? Estamos lejos del sentir que hubo en Cristo. Y por eso dice aquí que el amor de muchos
¿Por qué? Porque nuestros pensamientos están centrados solo en nuestros propios intereses. Y no estamos buscando realmente, en primer lugar, el reino de Dios y su justicia. Y si usted mira, si eso sucede dentro de los templos, ¿cómo será allá afuera, hermanos? Con los que no saben que nosotros somos cristianos, ¿cómo será allá? Si aquí actuamos de esa manera egoísta y egocéntrica, ¿cómo será allá? Y por eso bien lo dijo el evangelista Lucas en el libro de Lucas capítulo 21 versículo 34, mirad, hermanos, por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Sabe cuál día? El día en que el Señor pase con el tintero de escribano sellando a aquellos que tienen una verdadera experiencia con Él, a aquellos que realmente reflejan su carácter. ¿Y quieren saber cómo llegamos a reflejar el carácter de Cristo? Solamente hay una manera. Vean. Voy a leérsela. Aquí está, en este libro, que es pequeñito, pero que es, hermanos, léanselo. Si ya lo leyeron, vuelvan a leer. Yo ya lo había leído y ahorita encontré cosas más profundas. Vea lo que dice aquí. El gozo de nuestro Salvador se cifraba en levantar y redimir a los hombres caídos. Y si el Señor dice a través de Filipenses que en nosotros debe haber el mismo sentir que hubo en Cristo, pregunto, ¿ese no debería ser nuestro gozo también? Pero hermanos, a veces los sábados en la tarde preferimos el gozo de nosotros, dormir, ¿verdad? Cuando es el tiempo santo del Señor, que deberíamos gozarnos en ir a visitar a alguien que necesita ser redimido por la sangre y por la palabra de Dios. El gozo de nosotros muchas veces, hermanos, los domingos es ir de paseo y gastamos un montón y no nos duele gastar. Hermanos, muchas veces cuando la obra se necesita, cuando sabemos que hay alguien que está pasando necesidad, hermanos, nos duele, no nos da gozo, nos duele sacar para ayudar al necesitado. Para visitar al enfermo y al menos llevarle una frutica. O al menos orar, si usted no tiene que llevarle, no necesitamos cantidades, pero al menos disponer cada uno de acuerdo a lo que tiene. ¿Qué tienes en tu mano para servir al Señor? Pero cuando es para nuestro deleite, entonces sí nos gozamos. Pero aquí dice que el gran gozo de nuestro Salvador se cifraba en levantar y redimir a los hombres caídos. Para lograr este fin, escucha, para lograr este fin, no consideró su vida como cosa preciosa. ¿Y qué es lo que nos pasa a nosotros, hermanos? Lo contrario. Primero yo, segundo yo y tercero ¿quién? Y tercero yo. Desde que yo me sienta bien, todo anda bien, ¿verdad? Dice, así los ángeles están siempre empeñados en trabajar por la felicidad de otros. Este es el gozo del cielo. Hermanos, qué lindo que nosotros tuviéramos ese gozo. Yo creo que en nuestras vidas no habría ningún amargado en la iglesia. ¿Saben por qué vivimos amargados? ¿Por qué vivimos resentidos? Porque nos tocan el gozo nuestro. Por eso es que vivimos amargados y resentidos. Estresados, porque nos quitan lo que a nosotros nos agrada. Y por eso no experimentamos el gozo del cielo. Terrible. El espíritu de amor, escucha, vea, aquí viene lo tremendo. Nosotros profesamos el mensaje de los tres ángeles. Y el mensaje del primer ángel invita al mundo y en especial al pueblo de Dios a temer a Dios y a darle ¿qué? Y a darle gloria. Pero déjenme decirle, hermanos, que nunca le llegaremos a dar gloria al Señor si no vivimos esta experiencia. Y vea cómo lo plasma aquí. ¿Cuál es la gloria que Dios quiere que nosotros reflejemos en esta tierra y que mostremos ante el mundo? Vea cómo lo registra. El espíritu de amor y abnegación de Cristo es el espíritu que llena los cielos
y es la misma esencia de su gloria. O sea, en otras palabras, que si ese espíritu de abnegación, de entrega, de servicio, llena nuestra vida, llena nuestro corazón, llena nuestra mente y es nuestra experiencia diaria, hermanos, estaremos llenos de la gloria de Dios también. Y esa gloria la iremos a impartir. Y hermanos, esa es la gloria de la cual habla Apocalipsis 18. Hombres llenos del Espíritu de Dios y llenos del gozo del cielo iluminarán a este mundo con la gloria de Dios. Pero no es aquí sentados, hermanos, sin hacer nada. Es cada día de nuestra vida donde Dios nos lleve, donde Dios nos coloque. Servir al Señor, ser testigos del amor de Dios en nuestro trato con los demás, empezando con nuestro hogar, hermanos. Y por eso Mateo 24 es clave. Dice, versículo 13, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Perseverar en qué? Ahí está la respuesta en el versículo 14. Cuando no nos llenamos del mal, cuando nos apartamos del pecado, cuando no tenemos tiempo para servir a Satanás, cuando vivimos predicando el Evangelio para testimonio a donde quiera que el Señor nos mande y donde quiera que el Señor nos ubique. Y dice, y entonces vendrá el ¿qué? El fin. O sea que, ¿qué deberíamos estar haciendo hasta que venga el fin? ¿En qué deberíamos estar perseverando para llegar a alcanzar la salvación? En predicar, en anunciar a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, de nuestro servicio, el Evangelio que hemos recibido, las buenas nuevas que el Señor nos ha dado y lo que Él promete a todos aquellos que le sirvan hasta el final. Hermanos, ¿por qué? Vea, aquí viene lo interesante. Escucha lo que dice acá. El amor a Jesús se manifestará por el deseo de trabajar. ¿Cómo se manifiesta el amor del Señor en los discípulos? Cuando trabajamos, cuando servimos. Ahí es donde se muestra, se manifiesta. Como Él trabajó por la felicidad y la elevación de la humanidad. Nos inspirará amor, ternura, simpatía por todas las criaturas que gozan del cuidado de nuestro Padre Celestial. Y aquí viene lo triste, hermano. Vea, yo he estado en lugares donde ha habido personas que yo no he vuelto a ver. Yo voy a esos lugares, le detallo a las personas que faltan. Y recuerdo que un día fui a cierto lugar y detallé que una familia no estaba. Y empecé a averiguar a los hermanos y ¿saben cuál fue la respuesta? Si usted nos sabe, nosotros tampoco. Y hermanos, ellos que eran miembros de ese lugar no sabían. Empecé a buscar el teléfono, me contacté con ellos y esa misma tarde fui a visitarlos. Y hermanos, qué triste realidad. Le dije, hermanos, ¿qué pasó? Que no los veo en la iglesia. Dijo, no, hermano, ya llevamos más de 3 meses que no hemos vuelto a ir por allá. Y empecé a investigar, ¿y eso por qué? Dijo, no, hermano, con esto que le voy a decir, le digo la realidad. Y pasaron algunas circunstancias, unas situaciones que nos desanimaron, nos desalentaron, y nosotros creíamos que teníamos una familia en Cristo Jesús. Pero ni siquiera a los hermanos les importamos nosotros, porque ni siquiera ha venido uno. Usted es el primero que ha venido a preguntar por nosotros. Tremendo, hermanos. Y yo decía, dentro de mí, sacando conclusiones, yo decía, qué triste realidad la de nosotros como hermanos, que ni siquiera entre nosotros nos cuidamos y nos ayudamos, mucho menos nos vamos a ir allá a buscar a alguien afuera que está perdido. Esa es la triste realidad, hermanos. Y dice que queremos ir al cielo porque estamos haciendo la voluntad de Dios, porque ese es el requisito. Mateo 7:21 da el requisito. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de ¿quién? Y pregunto, ¿hacer la voluntad del Padre no es ir a buscar al desvalido, al necesitado, al que está desanimado, al que no ha vuelto y ayudarlo? Esa no es la voluntad de Dios para nosotros, hermanos.
Sí, eso es lo que nos pide la ley de Dios, y por esa ley vamos a ser juzgados. Amar a nuestro prójimo. Y aquí viene lo más tremendo, y aquí con esto resuelvo la pregunta del principio y con lo cual quiero cerrar en esta mañana. ¿Quiénes serán los únicos que recibirán el sello de Dios? Yo creo que ya lo están percibiendo, ya están llegando a la conclusión. Pero quiero leerles el escrito está, porque yo no saco nada sino un fundamento escrito. Esto no es una invención de este servidor, es porque está escrito. Y por eso en esta mañana lo predico a ustedes. Porque necesitamos, hermanos, abrir los ojos y despertar nuestras conciencias frente a la solemne responsabilidad que tenemos delante de Dios, si queremos ser dignos de ser llamados para recibir el sello de Dios. Escucha lo que dice acá. El esfuerzo de hacer el bien a otros se tornará en bendiciones para nosotros mismos. Este fue el designio de Dios al darnos para ser una parte del plan de redención. Él ha concedido a los hombres el privilegio de ser hechos participantes de la naturaleza divina y de difundir a su vez bendiciones a nuestros hermanos. Este es el honor más alto y el gozo más grande que Dios puede conferir a los hombres. Escucha lo que dice al final. Los que así participan en estos trabajos de amor serán más y más semejantes a su Creador. ¿Cómo llegaremos a alcanzar el carácter de Jesús, el ideal de Jesús en nuestra vida? Hermanos, todos los que estemos involucrados en la obra de Dios. ¿Y saben por qué? Dice, el trabajo desinteresado por otros da al carácter profundidad, firmeza y amabilidad parecidas a las de Cristo. Traerá paz y felicidad, y entonces esta paz y esta felicidad eliminarán la pereza y el egoísmo del corazón. Hermanos, yo creo que el Señor ha sido muy claro en esta mañana. Y vamos a la última cita de la cual quiero que vayamos a esta cita de Apocalipsis 7. Aquí está la respuesta, hermanos, pero yo ya se la he dado en lo que he compartido del mensaje. ¿Quiénes son los únicos que recibirán el sello de Dios? Aquí está la respuesta, versículo 1 de Apocalipsis 7. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre algún árbol. Hermanos, ¿por qué necesitamos firmeza de carácter? ¿Por qué necesitamos profundidad de carácter? ¿Por qué necesitamos ser semejantes a Jesús? Porque, hermanos, lo que se viene no va a ser fácil. El enemigo va a desatar una ira terrible sobre aquellos que quieran servir a Dios de corazón. El enemigo va a impedir que nosotros recibamos el sello de Dios. Pero solo los que vivan esa experiencia podrán sostenerse en pie. Y dice acá el versículo 2, vi otro ángel que subía de donde sale el sol, y que tenía el sello de Dios, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, escucha, ¿quiénes son los que van a recibir el sello de Dios? Escucha, dice, versículo 3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que no hayamos sellado en sus frentes ¿a quiénes? ¿Quiénes son los que van a recibir? Sí, hermanos, ahí está escrito. Solo los siervos de Dios van a recibir el sello en la frente. ¿Y quiénes son los verdaderos siervos de Dios según lo que hemos estudiado en esta mañana? Hermanos, los que aman a Dios por encima de todas las cosas y están dispuestos a servir a su prójimo, a ir a buscar al perdido,
a ir a buscar al necesitado, a ayudar a su propio hermano. Aquellos que están empeñados en levantar y redimir a la humanidad antes que venga el fin. Y para que venga el fin. Porque cuando trabajamos de esa manera, estamos acelerando el fin de las cosas y el Señor estará pronto en venir para llevarnos al hogar celestial. Y nosotros seremos los que encabezamos esas filas de llegar algún día a la Canaán celestial. Por eso, queridos, en esta mañana, ese es el llamado del Señor para nosotros. ¿Qué estamos haciendo para Cristo? ¿Estamos realmente empeñados en servirle a Él? ¿Las niñas son sus hijas? Sí. Felicito a los padres. Y aquí es donde yo quiero apuntar algo importante. Hermanos, hoy estamos sufriendo con una generación que está creciendo sin Dios, que no quiere servirle a Dios. Y la mayor responsabilidad ha sido de los padres, el descuido de los padres. Para que ellas lleguen a estar haciendo lo que están haciendo hoy, hay un trabajo de fondo en el carácter de esas niñas. Y eso es un ejemplo para todos los padres y las madres que están aquí. Si no queremos que nuestros hijos los ponga al servicio de Satanás, pongámoslos al servicio del Señor. Si usted apenas está conociendo la palabra de Dios, usted puede ser un instrumento, aún usted puede ser un instrumento del Señor. Pregunto, ¿no lo fue la mujer samaritana? Quien tuvo solo un encuentro con Jesús y dice que fue y compartió su propio testimonio con su aldea. Y finalmente dice que muchos creyeron en Jesús por el testimonio de ella. Solo basta contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros. Y muchas almas se acercarán para creer y para seguir a Jesús. Hermanos, que Dios nos ayude, para que esa sea nuestra experiencia cada día. Y cuando el ángel que selle a sus hijos venga sobre nosotros, no pase por alto nuestra vida, sino que nosotros finalmente recibamos el sello de Dios, porque a través de nuestros frutos reflejamos el carácter de Cristo al hacer lo que Él vino a enseñarnos a hacer en esta tierra. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, hermanos, para que lo que hoy hemos escuchado nos sirva para nosotros, para nuestras familias y también para ayudar a otros a que podamos estar listos y podamos servir al Creador de los cielos y de la tierra.